decíamos que hoy estamos en el 17 de octubre. Quizás la fecha angular del peronismo. Del peronismo en particular, pero de la Argentina en general, porque la Argentina no fue la misma después de ese 17 de octubre. Y hoy el peronismo está en el gobierno, está en la oposición, está en distintos partidos y por ende en distintos actos, distintas manifestaciones y en distintos lugares. Sí, manifiesta en realidad cuál es la realidad política. Decíamos en alguna de estas editoriales, estas charlas que hacemos al comienzo del programa, de que el peronismo había ocupado en los bonaerenses aproximadamente el 80% de los votos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Seguramente estos van a ser los guarismos para el próximo 27 de octubre o quizás aumente esta cantidad. Entonces, naturalmente, la conmemoración del Día de la Lealtad se ha hecho según el buen saber y entender de cada una de estas agrupaciones, no solo a nivel nacional, como ha sido la presentación que ha hecho en Avellaneda el gobernador Scioli, y digo a nivel nacional porque de eso se trata, como decía Carlos recién, el mostrarse hoy en este tipo de actos no es simplemente para hacer un recordatorio, sino para decir, bueno, el comando de campaña en la provincia de Buenos Aires lo tengo yo, y de eso se trató. Fue acompañado por el candidato, por Martín Insaurralde, y hablaron acerca de la lealtad como un acto de responsabilidad, de solidaridad, esto decía Scioli, y Insaurralde hablaba del compromiso con lo que él llama el modelo. Pero también estuvo Moyano, estuvo en la CGT, y bueno, Moyano muy crítico del gobierno, aduciendo de que el gobierno era el responsable de la división del partido, del movimiento justicialista y de lo que es el movimiento gremial. También estuvo Massa, como dijo Carlos, en Rojas, una foto que no tiene que ver quizás con el Día de la Lealtad específicamente, pero sí que lo está mostrando para el futuro junto a Labaña y Reutemann. Y después, más tarde, en Almirante Brown, donde hizo un acto también de campaña. Unidos y organizados, el núcleo duro, como decía Carlos, estuvo en Plaza de Mayo. Pero todos hablando del Día de la Lealtad. ¿Y qué es la lealtad? La lealtad es fidelidad, significa fidelidad. Fidelidad hacia una persona, hacia una causa, hacia una idea, hacia la patria. Es un acto de amor, de entrega hacia otro. Es un sentimiento activo y hace que se movilice el que tiene ese sentimiento, la lealtad, a la defensa activa de esos principios o de ese líder. Esto es la lealtad. Y en la Argentina se expresó el 17 de octubre de 1945, donde al decir de Scalabrini y Ortiz se veía por primera vez la patria sublevada, el subsuelo de la patria, decía, aparecía, amanecía, sublevándose. ¿Y por qué? Y porque eran esos hombres que no habían tenido participación en la historia de la Argentina. Hombres y mujeres que habían creído, que creían en un coronel que les había hablado de la justicia social, de las reivindicaciones, del tener la discusión como herramienta para pelear por sus derechos profesionales, y que esos derechos profesionales tenían que estar sustentados a través de la organización gremial, que era la que le daba la fuerza, la que le daba la posibilidad de sentarse con poder de decisión en una mesa. Y bueno, y se habla del estatuto del peón, y se habla también de la posibilidad de vacaciones pagas, se habla concretamente del pagar los días feriados, los días patrios, y también de la posibilidad de la indemnización, del doble pago de la indemnización por despido. Cuestiones impensadas para los trabajadores de aquellos tiempos, y mucho menos para los patrones de esos trabajadores. Por eso también la reacción
que genera en contra ese coronel que se había hecho cargo de un oscuro departamento de trabajo allá por el año 1943. Ese departamento rápidamente fue secretaría y ese coronel que comenzó con estas tímidas apariciones, para decirlo de alguna manera, estaba organizando lo que después sería ese movimiento espectacular que fue el movimiento nacional justicialista. Al poco tiempo fue nombrado vicepresidente. Y bueno, esto no fue aceptado por esas fuerzas del conservadurismo, como decían, de esa oligarquía enquistada y de esos militares tradicionalistas. General Ábalos, que era el comandante de la Fuerza de Campo de Mayo, le pidió al general Farrell, quien era el presidente en ese momento, que separase a Perón de sus cargos. Presionado el general Farrell así lo hizo y fue confinado a la isla Martín García. A la isla Martín García. Los obreros decretaron una huelga general para el día 18 de octubre, los obreros organizados, en defensa de esas conquistas logradas, ante el peligro de la pérdida de esas conquistas logradas. Ese era el motivo de la huelga para el 18 de octubre. El general Perón, confinado y en un estado de ánimo muy particular, le hablaba a su compañera que había conocido hacía muy poquito tiempo y que no lo iba a separar más allá de la muerte, Eva Perón, le escribía y le decía que iba a pedir la baja del ejército y que juntos se iban a ir al sur, se iban a casar. No veía el horizonte, había hecho todo lo que había pensado respecto de la reivindicación que necesitaban esa clase sumergida, los obreros, los desposeídos, y no era aceptada por la realidad política de ese momento. Él no imaginaba, quizás o sí, en esa mentalidad de estratega que tenía, la movilización que se había generado intestinamente en cada uno de los gremios convocados y que lo seguían, ya sea el gremio de la carne, el gremio metalúrgico, los ferroviarios, la Unión y la Unión Ferroviaria, pero fundamentalmente eran todos aquellos que se habían visto convocados por ese coronel ignoto hasta ese momento. Y comenzaron a movilizarse desde las bases el día 16 de octubre por la noche. Comenzaban a ir hacia la Plaza de Mayo preguntando por ese coronel, por el coronel Perón. El día 17 de octubre es trasladado Perón al hospital militar, aquejado por una supuesta dolencia pulmonar. Y ahí se arma un corredor increíble, desde el hospital militar en Palermo hacia la Plaza de Mayo y de la Plaza de Mayo hacia el hospital donde está Perón. Ese corredor humano eran aquellos, como decía Scalabrini y decía recién, esa masa sublevada, ese pueblo que no se conocía, buscando al coronel Perón. Desbordada las autoridades le piden a Perón que vaya a la Casa de Gobierno, lo trasladan a la Casa de Gobierno para que por la noche calme a esa gente, que les hable. Y a partir de ahí se creó ese vínculo que generaba entre el líder y el pueblo, y entre el pueblo y el líder, ese vínculo de lealtad. Lealtad que fue un camino de ida y de vuelta, que eso es lealtad, cuando es de ida, pero también es de vuelta. Eso es lealtad, que lo diferencia de la sumisión, que es la obediencia porque sí. Y ese corredor, y esa vía, y esa corriente fue la que le dio la posibilidad a Perón a generar
el movimiento más espectacular que tuvo conocimiento Latinoamérica. Y allá por 1946 fue elegido presidente y esta es la historia que después todos conocemos. Quizás hoy se interprete la lealtad a un determinado dirigente, quizás se interprete a una determinada creencia, pero lo que conmemoramos es el advenimiento para el pueblo argentino de un derecho que lo caracteriza, el de la dignidad, que fue impuesto aquí el 17 de octubre de 1945, el Día de la Lealtad.